Muchachos, damos continuidad entonces con el tema de control por realimentación de estados. ¿Ok? Esta es la segunda parte de la clase. En la clase anterior pues vimos cómo diseñar una ley de control por realimentación de estados donde U, que es la acción de control, es menos K por X, ¿sí? Donde sabemos que K es un vector de ganancias, ¿ok? Y que ponderan a cada una de las, perdón, que ponderan a cada uno de los estados del sistema, ¿ok? Este vector de ganancias pues entendemos que es de tamaño 1 por n, donde n es el número total de variables de estado, y x es nuestro vector de estados, que en este caso pues, es un vector columna que sabemos que es de n por 1. ¿Ok? Entonces explicamos que esta ley de control menos k por x pues básicamente aplica para regular una planta, ¿sí? Y cuando hablamos de regular significa que la variable a controlar, que es alguna de estas variables de estado, no todas, ¿sí? No podemos controlar todas, tiende a un punto específico. ¿Okay? Estamos regulando a un punto específico. Es por eso que en la diapositiva, pues, en un esquema de regulación no tenemos referencia, porque nuestro sistema no sigue una referencia, sino que sigue un valor predeterminado en el que queremos que nuestra variable se regule. ¿Okay? Entonces, el sistema en lazo cerrado pues, es muy sencillo. Tenemos la planta, ¿sí? La planta, por realimentación de estados, nos obliga a que su representación sea con el espacio de estados, es decir, x punto igual a x más bu, y igual a c por x. De momento no estamos, digamos, el d por u, pues no lo estamos trabajando, ¿sí? Es igual a 0. Este es nuestro espacio de estados, que es la planta, en donde sabemos que a la salida tenemos todos los estados del sistema, este vectorcito de tamaño n, ¿verdad? Que si queremos entonces definir cuál es la salida y, pues tenemos una matriz, un operador C que nos define, nos identifica qué de esta información de estados voy a pasar hasta la salida del sistema. Y como la ecuación nos dice que menos K por X, pues simplemente entonces realimento todos los estados, tengo todas las ganancias y cierro el lazo. Y esto es U, ¿verdad? Pero estamos trabajando en modo regulación, ¿vale? Y vimos entonces que para encontrar los valores de K, ¿sí? Que básicamente esto es lo que queremos encontrar, porque pues, la planta la conocemos, ¿verdad? Pues necesitamos entonces definir nuestra ecuación del lazo cerrado. Y para definir la ecuación del lazo cerrado, pues decíamos, partíamos de una ecuación, x punto a x más bu, una segunda ecuación que nos dice que u es igual a menos k por x, y reemplazábamos 2 en 1, ¿verdad? Entonces esto nos quedaba x punto igual a x más b por menos k por x, ¿sí? Lo cual pues es equivalente a decir, podemos sacar factor común el x y esto nos queda a menos b por k multiplicado por el vector de estados. Y a este conjunto, a esta resta entre estos dos operadores lo llamamos la matriz A de lazo cerrado, ¿sí? La matriz A de lazo cerrado. Y con esta matriz A de lazo cerrado partíamos a una tercera ecuación que es calcular el determinante, ¿sí? De S, dominio de Laplace, por una matriz identidad de tamaño n, ¿sí? Matriz identidad que es cuadrada, n por n, menos la matriz en lazo cerrado. Y esto debería igual a 0. ¿Ok? Entonces, al hacer esta operación, nos permite entonces llegar a un polinomio en el dominio de Laplace, S a la n, n menos 1, así sucesivamente, ¿sí? Un polinomio en el dominio de Laplace, dependiendo pues, del orden del tamaño de estos operadores. ¿Ok? Y teniendo entonces ya este polinomio de lazo cerrado, ¿sí? De lazo cerrado, pues entonces hacíamos una igualación de polos con un polinomio característico deseado, ¿ok? Que es el que cumple nuestros criterios de porcentaje sobre pico, tiempo de establecimiento, error en estado estacionario, etcétera, etcétera. Un polinomio característico deseado, de segundo orden, ¿verdad? Y que si entonces, como un polinomio característico deseado solo nos da dos raíces, obviamente, pues si este n acá es de un orden mayor, pues entendemos entonces que aplicamos polos remanentes pues para poder hacer la igualación de polos, ¿verdad? Y
Tenemos entonces por los remanentes S más A, S más B y los que sean necesarios para poder igualar estos dos polinomios y encontrar las diferentes ganancias desde K1 hasta Kn. Mi vector de ganancia es K, ¿ok? Que es este que tenemos acá. Listo, ese es básicamente el paso sistemático para eso. Entonces, hoy vamos a ver dos cosas. Vamos a ver entonces cómo poder transformar esta arquitectura de control que tenemos aquí en la diapositiva y aquí en el modo escrito de las notas, poderla transformar para que nos haga, ya deje de ser modo regulador y podamos hacer, digamos, seguimiento, ¿sí? Seguimiento de trayectoria. Esto es lo que conocíamos como Servoing, ¿sí? Hacer seguimiento de trayectoria. Poderle poner entonces una referencia, ¿sí? Una trayectoria o referencia o una referencia pues que es variante en el tiempo, puede ser una función paso, ¿verdad? Un step, una rampa, una señal seno o cualquier señal que queramos, ¿listo? Entonces, ¿cómo transformamos esta arquitectura? Básicamente para poder tener el seguimiento de la referencia. Entonces, habíamos quedado acá, habíamos terminado este ejercicio, ¿sí? En el que vimos cómo calculamos acá. Aquí hay un ejercicio que por favor espero que lo hagan para que pues practiquen el procedimiento que les acabo de detallar acá, estos tres pasos sistemáticos, ¿verdad? Y pasamos entonces a nuestra nueva arquitectura de control. Entonces, en esa arquitectura, ¿listo? Nuestra ley de control, que inicialmente era U igual a menos X menos K por X, ¿verdad? En modo regulador, pasa entonces a otra ecuación, una segunda ecuación, otra forma diferente de definir la ley de control que nos va a funcionar para modo entonces de seguimiento de referencia. ¿Listo? Seguimiento de referencia. Y la ecuación pues la tenemos acá. Entonces vamos a tener el menos K por X, es la realimentación de estados, eso no cambia, estamos haciendo control por realimentación de estados, entonces esto no cambia en absoluto, pero ahorita vamos a tener entonces, vamos a sumarle, ¿sí? A sumarle la integral del error, ¿ok? Vamos a sumar la integral del error, más una ganancia KI por la integral del error. Muy parecido, ¿sí? Esta componente es igualita cuando lo analizamos en un PID, ¿verdad? En un PID teníamos la componente derivativa, que era KI pues por la integral del error, tal cual como lo tenemos ahí, y la componente integral es vital, es muy importante porque garantizamos error en estado estacionario que tienda a cero, ¿verdad? Eso es lo que nos garantiza la acción integral. Entonces, miren que al haber un error, ¿sí? Al haber aquí un error, ¿este error qué significa? Pues que el error es igual a ¿qué? A una referencia menos la señal de salida de la planta, menos la señal censada. Entonces ya puedo tener una referencia de entrada en el cual estoy realimentando una variable de la planta, estoy obteniendo un error y estoy hallando la integral del error por una ganancia integral. ¿Ok? Aquí en la diapositiva nos aparece menos, ¿listo? Esta expresión quiero que se los dejo de tarea. En algunos casos tenemos menos y en otros casos tenemos más. Eso dependerá del valor de la ganancia KI. ¿Ok? Entonces, puede ser positivo o negativo y eso dependerá del tipo de sintonización que estemos haciendo sobre la ganancia integral. Pero por favor, les pido que indaguen. ¿Sí? Hay mucha bibliografía y quiero por favor que indaguen eso en una próxima charla, en una próxima sesión que tengamos en línea, pues me compartan a ver qué investigaron y cuándo aplica uno o aplica el otro. ¿Listo? Yo lo voy a dejar aquí con más, pero en las diapositivas aparece con menos. Vale. Entonces, ¿esto cómo lo transformamos? Esta segunda, si esta es una primera ecuación, que es en modo regulador, y la segunda nos da la acción de control para hacer seguimiento de trayectoria, pues la nueva arquitectura es como la tenemos ahí en la diapositiva, ¿verdad? En donde tenemos nuestra planta. Vuelvo a pintar aquí otra vez, tenemos nuestra planta, x punto a x más bu, y igual a c por x. ¿Okay? Tenemos entonces el vector. Por aquí viene todos los estados x que se realimentan con menos k.
Estamos haciendo la primera parte de la ecuación menos k por x, ¿ok? Por aquí viene x, por aquí vendrá y, ¿sí? Y entonces aquí lo que estoy diciendo es que, ok, bueno, si el k ya viene negativo, voy a sumar, ok, con otra parte de la ecuación, esto será entonces u, ok, y esa otra parte de la ecuación pues me dice, mire, pues ahora voy a tener entonces una referencia R que se compara con otro bucle que cierro aquí con Y. Miren que estos bucles son diferentes. Por aquí viene X, esto es un vector de estados. Aquí, sí, de tamaño n. Por aquí viene Y, que esto es un escalar, uno por uno, ¿sí? Y es la variable que yo voy a controlar, sí o sí. Y Y será alguno de estos estados X, ¿verdad? Solamente uno de los estados X, que es el que yo comparo con una referencia. Entonces voy a hacer control de posición, control de velocidad. Pues R será una posición, Y será una posición. No puedo restar. ¿Sí? A la hora de operar, pues peras con peras, manzanas con manzanas, ¿verdad? Aquí entonces obtengo un error, el cual multiplico por una ganancia KI, ¿verdad? Y finalmente tengo entonces la integral del error. ¿Listo? Y aquí entonces habré escrito la segunda componente. Entonces miren que esta arquitectura me permite a mí hacer seguimiento de referencia. Yo ya ahora puedo controlar mi planta siguiendo una referencia cualquiera. ¿Ok? El problema de sintonización aquí entonces se aumenta porque ya no solamente tengo que encontrar el vector de ganancias K, que es un vector de 1 por n, ¿verdad? Sigue siendo exactamente lo mismo, es decir, K1 hasta Kn, ¿verdad? Que multiplica todos los estados x1 hasta xn, ¿verdad? No solamente tengo que encontrar los Ks, sino que ya tengo que encontrar una K adicional, que es Ki. ¿Sí? Debo encontrar la ganancia integral. ¿Listo? Entonces se me aumenta, digamos, el problema en el número de variables a encontrar. Pero no solo eso, y es que para yo poder definir entonces estas variables, mi vector de ganancias K y la ganancia KI, yo tengo entonces que encontrar una nueva expresión del lazo cerrado de este sistema de control. Y esto implica, vamos a saltar acá un segundo esto, ¿ok? Ya retomamos ese ejemplo. Esto implica lo siguiente. Miren que al meter la integral del error, ¿listo? Voy a cambiar aquí de color. Esa parte de nuestra arquitectura, esta que estoy señalando acá, ¿sí? Y nos introduce un polo, porque estamos diciendo 1 sobre S, ¿sí? Nos introduce un polo allá abajo, polo en 0, ¿ok? Eso nos aumenta el tamaño del sistema. Voy a hacer un paralelo. Supongamos que ustedes tienen que la planta es una función de transferencia, no es un espacio de estados como lo tenemos acá arriba, sino que es una función de transferencia. Digamos K sobre tau S, o pongámosle números, ¿listo? Pongamos que tenemos una planta de primer orden sencilla, 2 sobre S más 1, esto es una planta en el dominio de Laplace, función de transferencia, ¿sí? Y por acá entonces viene acción de control, por aquí viene Y, ¿sí? Y por acá tengo entonces un controlador, ¿listo? Cuando ustedes hallan la función enlazo cerrado, y ya pues todos entendemos bien esta arquitectura, ¿sí? Dependiendo del orden de que tenga este controlador, si por ejemplo esto es un controlador, hagamos el ejemplo, es un controlador PI, ¿sí? Entonces tenemos KP más KI sobre S, ¿ok? Entonces a la hora de multiplicar el controlador por la planta, la función de enlazo cerrado, ¿de qué orden me va a dar? Pues aquí tenemos un S, aquí otro S, ya sabemos que me va a dar de S cuadrado, ¿verdad? ¿Qué pasa si ahora el controlador, ¿sí? El controlador no es un PI, sino que tenemos, por ejemplo, un PI con aproximación integral, derivativa, perdón. Entonces tenemos KP, ¿sí? Tenemos de pronto acá un KI sobre S y tenemos un KdS, 1 sobre NS más 1, ¿sí? Donde N ya lo conocemos. Entonces, ¿esto de qué orden me va a dar? Aquí abajo me va a dar S cuadrado, ¿sí? Este controlador. Y al multiplicarlo por la planta, entonces ahorita voy a tener un S al cubo. Entonces, entendemos
que al aumentar, ¿sí? Al tener, digamos, más grados de libertad en el controlador, pues vamos, en lazo cerrado vamos aumentando el orden de nuestro sistema. Y eso es bastante claro y bastante obvio cuando tenemos una función de transferencia. ¿A qué me refiero entonces? Voy a borrar esto. ¿Por qué es este paralelo con una función de transferencia? Y es que acá, en nuestra arquitectura de control, con realimentación de estados, utilizando el espacio de estados, perdón, borro esto bien, ¿sí? Aquí vamos a tener entonces lo mismo, solo que aquí tenemos una representación en estados que tiene un orden n. Hay n estados y aquí estoy teniendo un integrador en el dominio de Laplace que me introduce un 1 sobre s que me va a aumentar en tamaño este sistema en lazo cerrado a la hora de cerrar el lazo. Va a pasar exactamente lo mismo. ¿Cómo hacemos para aumentar entonces el estado? Vamos a decir lo siguiente. Entonces vamos a decir, mire, por un lado tenemos, voy a poner aquí está en la diapositiva, pero vamos a tener pues, nuestro espacio, nuestra planta que es x punto a x más bu, ¿sí? Una segunda ecuación y igual a c por x, ¿ok? Y vamos a incorporar un nuevo estado, ¿sí? Un nuevo estado, acá, que vamos a llamar z. ¿Listo? Ese estado nuevo, ese estado z, ¿cuál va a ser? Pues este que está acá. ¿Listo? Este estado z, ojo, este z no hace referencia a ceros. ¿Ok? Cuando trabajamos en los compensadores, pues el z era la variable que asignamos al cero del controlador. ¿Ok? O al cero de una función de transferencia, el polinomio del numerador. En este caso, pues no significa eso. ¿Okay? En los libros, cuando trabajamos en realimentación de estados, la variable z, la letra z se utiliza bastante para definir ese espacio, ese estado adicional que estamos añadiendo. ¿Y ese estado cuál es? La integral del error. Esto es lo que estamos añadiendo. El KI no me interesa porque KI es una ganancia. ¿Sí? Es una ganancia que sale de la integral. Entonces, realmente el estado adicional z es la integral del error. ¿Listo? Ese es el estado que estamos metiendo acá. Ese 1 sobre s es lo que me altera el orden de este sistema en lazo cerrado. ¿Ok? Listo. Entonces, ¿qué significa eso? Que si inicialmente nosotros teníamos, digamos, para esta primera ecuación, ¿ok? Tenemos entonces el estado y sus derivadas. Entonces tenemos un x1 punto, x2 punto, x3 punto. Entonces supongamos que esta planta, ¿sí? Es de orden 3, n igual a 3. Hay tres variables de estado, x1, x2 y x3. ¿Listo? Estoy haciendo un ejemplo concreto. Entonces, este sistema que está acá es de orden 3, n igual a 3, pero entonces tengo un estado adicional llamado z, que es 1 sobre s, que me aumenta, va a hacer que este sistema no quede de 3, sino orden 4. ¿Por qué orden 4? Porque entonces vamos a tener z punto. ¿Ok? Entonces, ¿esto qué significa? Que tenemos todos los estados que teníamos originalmente en la planta, los x punto, y ahora tenemos un estado adicional llamado z punto. Eso es lo que nos está diciendo esta diapositiva. ¿Ok? Que lo estoy haciendo, repito, con 3, pues para mostrarles y darles un ejemplo de cómo sería esto. Pero esto es genérico, ¿no? Esta planta puede tener, digamos, no 3, sino, voy a decir cualquier cosa, 8 estados, ¿verdad? Entonces tendríamos los 8 estados desde x1 hasta x8 punto y al final un estado adicional que nos daría un noveno estado en lazo cerrado que sería z punto. ¿Ok? Entonces, ¿cómo relacionamos? Miren que esta ecuación me relaciona las derivadas de los estados con los estados. X punto igual a la x más bu. ¿Ok? ¿Cómo relacionamos entonces el z punto, que es la derivada del estado, con su propio estado, con z? Entonces z ya lo tenemos acá. Derivemos. ¿Qué sería entonces z punto? ¿Qué sería z punto? Pues entonces si yo hago la derivada de esta expresión, pues me queda el error, ¿verdad? Me queda el error. Y el error es r menos y, la referencia menos y. ¿Sí? ¿Y qué es y? Tenemos una segunda ecuación, y es igual a c por x. O sea que el error realmente es r menos c por x. Ahí ya estoy relacionando entonces, ya estoy mirando que z punto se me relaciona con los estados x, ¿ok? A través del vector menos c. Ahí claramente lo estoy diciendo, ¿listo?
Entonces, ¿esto qué significa? ¿Por qué nos aparece, digamos, estas expresiones acá? Voy a borrar acá para volverlo a hacer. Voy a hacer el genérico y ahorita con el ejemplo lo ponemos, lo hacemos más claro para que me entiendan lo que estamos haciendo. Entonces, tenemos x punto, tenemos z punto. ¿Listo? Esto es de tamaño n, de n por 1, y esto es un escalar de 1 por 1, para que me entiendan más. ¿Listo? Tenemos entonces los estados. Los estados van a ser entonces x y z, ¿verdad? Y esto de n por 1 nuevamente, esto es un escalar, ¿ok? De 1 por 1. ¿Cuál va a ser nuestra matriz A? La matriz A que me relaciona los estados y sus derivadas, ¿sí? Entonces, esta matriz A cambia, porque ya no estamos hablando de x punto igual a x más bu, sino que ahora tenemos una variable adicional que es z, ¿verdad? Entonces, a esa A la llamamos A aumentada. ¿Por qué aumentada? Porque se aumentó en 1, se aumentó en un estado adicional que es la integral del error. ¿Listo? Ese es el estado adicional. Y esa aumentada entonces nos dice, mire, ¿cómo se relaciona x punto con x? Pues a través del A convencional de la planta, que es una matriz de cuadrada de n por n. ¿Listo? ¿Cuál es la relación que existe entre x punto y z? Ninguna. Porque z, en la ecuación de z, en esta tercera ecuación que está aquí, pues no aparece x. Z es igual a nomás a la integral del error. Por lo tanto, esto es un vector de tamaño, esto es un vector de ceros. ¿Listo? Y esto es un vector que es de tamaño, ¿sí?, de n por 1. ¿Ok? Tanto ceros sean necesarios poner ahí. ¿Ok? ¿Cómo se relaciona z punto? Vamos a ver ahorita a las dos partes de abajo de la matriz. ¿Cómo se relaciona z punto con x? Ah, eso sí me lo da esta ecuación, esta cuarta ecuación. Z punto se relaciona con x a través de menos c. Aquí está. ¿Sí? Y c es un vector de 1, ¿verdad?, por n. ¿Listo? ¿Y cómo se relaciona z punto con z? No tiene relación. Z punto, mira aquí en toda esta expresión donde aparece z, no depende, por lo tanto es 0. Y esto es un escalar de 1 por 1. ¿Ok? Sigamos con la otra parte de la ecuación, más bu, más el bu. ¿Ok? ¿Cuál entonces es la relación que tenemos? Aquí tenemos el vector b que multiplica a u. Y este b lo vamos a llamar también b aumentado. ¿Listo? ¿Cómo se relaciona entonces en la primera? Pues más bu, pues tenemos entonces aquí b, ¿sí? Y aquí vamos a tener entonces, ¿cuál es la relación que hay entre z punto y u? Tampoco hay, no hay ninguna, ¿sí? No aparece u en la ecuación 4, no aparece u por ningún lado. Entonces esto es 0. Entonces entendemos que esto es un vector, ¿sí? B, en este caso, es un vector de tamaño n por 1, y esto es un escalar de 1 por 1. Y nos queda otra parte de la ecuación. Mire que z punto, ya lo relacionamos con menos c, aquí, con menos c, multiplicando por x, pero nos falta esta, el r. Entonces tenemos realmente más otro vector multiplicado por la referencia de entrada r, donde arriba ceros, porque pues el x punto mide en la ecuación original, x punto igual a x más bu, por aquí no aparece r por ningún lado, pero el z punto sí se relaciona con r a través de 1, ¿sí? 1 por r. ¿Lo ven? ¿Ok? Entonces todo esto que está acá sería, digamos, toda la planta completa, ¿sí? El efecto de haber agregado, me devuelvo acá, el efecto de haber añadido la acción integral del error, ¿okay?, caí por la integral del error, y tener esto en lazo cerrado, como este 1 sobre s me está aumentando, ¿sí?, me está aumentando el tamaño de mi sistema en lazo cerrado. Este sería entonces el diagrama, la ecuación completa genérica para aumentar mi sistema
en 1, en un estado adicional llamado z, que es la integral del error. ¿Ok? Listo. Miremos entonces, para este ejemplo, aquí creo que tenemos un ejemplo que podemos ver en detalle. Vamos a ver si lo tenemos por acá. Aquí está. ¿Listo? Entonces tenemos un ejemplo para poner en práctica esto que acabamos de ver. Y nos dice, mire, tenemos... a ver, ¿dónde está? Sí. Nos dice entonces, nos dan una planta y hecho en el dominio de Laplace, ¿ok? Nos dicen, mire, y, la salida de la planta sobre la entrada, que es la acción de control, es s menos 1, s cuadrado menos 2s más 5. Esta es la planta. Y queremos entonces definir un controlador por realimentación de estados, pues para regular este sistema y hacerlo con acción integral. ¿Listo? Y esta es mi plantica regular. Por aquí entra entonces, voy a hacerlo diferente, entra U, por aquí sale Y. Y esto es planta. Ok, entonces el primer paso es transformar esto a representación por espacio de estados, porque estamos trabajando con el espacio de estados. ¿Listo? Y entendemos entonces que tenemos aquí en el denominador un polinomio de orden 2, por lo tanto ya sabemos que tenemos dos estados, y que vamos a llamar x1 y x2, ¿verdad? Ya mapea directo. ¿Ok? Entonces podemos definir para saber qué vale x1 y qué vale x2. ¿Listo? Pues entonces podemos decir lo siguiente, y es, podemos partir la ecuación en dos, tal cual como aparece acá en la diapositiva, y tenemos que u, la entrada u, pues mapea directamente, ¿sí?, al polinomio, al denominador, ¿sí?, que es s cuadrado menos 2s más 5, ¿ok? Y que la variable y mapea con el numerador s menos 1, ¿ok? Porque esto es una función de transferencia. Tenemos entonces acá y sobre u igual a esto, ¿vale? De ahí esa relación. Entonces, miremos la primera, en la diapositiva pues está muy claro, esto ya lo hemos visto cómo hacer estas transformaciones, ¿ok? Pues entonces, nosotros podemos definir que este es x1 igual a x y x2 es igual a x punto, por lo tanto entonces u, ¿sí?, va a ser igual a x punto punto, ¿sí?, menos 2x punto menos 5x, ¿ok? Que a su vez podemos ya reemplazar y podemos decir entonces que esto es igual a, vamos bien, lo bajar aquí, lo hacemos ahora, hagámoslo una vez a la salida, y que la salida y es igual pues a x punto menos x, ¿verdad? X punto menos x. Entonces ya tenemos esa primera parte. Ahora entonces miremos las derivadas de los estados. Tenemos entonces x1 punto va a ser igual a x punto, o sea x2, y x2 punto va a ser igual a x punto punto, ¿sí? Y x punto punto, ¿de dónde lo saco? Pues x punto punto me lo da el modelo, aquí lo tengo, lo despejo. Entonces x punto punto yo sé que va a ser u más 2x punto más 5, ¿sí?, x, ¿ok?, más 5x, que a su vez, ahora sí le podemos poner el nombre a las variables de estado, u más 2x punto, que es, x punto es x2, más 5 y x es x1, ¿ok? Aquí lo tenemos. Perfecto. Y la ecuación de salida pues nos dice y, que teníamos que era x punto menos x, pues realmente va a ser x2 menos x1. ¿Ok? Y con estas ecuaciones entonces podemos armar nuestra matriz, ya nuestro espacio de estados, nuestra ecuación que dice x punto igual a ax más bu, perdón que esto parece una y, x punto más bu y y igual a c por x. ¿Ok? ¿Cómo llevamos esto? Pues hagámoslo. Tenemos dos estados, x1 y x2 punto, que se van a relacionar con las derivadas con sus estados a través de la matriz A. Este es A solito, ¿ok? Miremos entonces en la ecuación 2 cómo sería esa relación.
Entonces, ¿cuál es la relación? x1 punto, la tenemos aquí, se relaciona con x2, o sea que esto es 0 y 1. Y x2 punto se relaciona con x1 a través de 5, se relaciona con x2 a través de 2, y tenemos entonces el vector b multiplicando por u, ¿sí? Donde x1 no se relaciona con u, pero x2 punto sí se relaciona con u a través de 1, o sea que mi vector es 0, 1, y esto es b, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos entonces en la siguiente diapositiva, ¿vale? Aquí no sé por qué me quedo, aquí hay un error entonces, que me dice menos 5, no sé si al pasarlo estábamos despejando, sí, me equivoqué, perdón, sí, aquí tienen qué pena, aquí mapeé mal, la planta, esto es menos 2s más, esto es más aquí, ¿listo? Le puse un menos sin querer, por lo tanto, cuando aquí pasa al otro lado, viene siendo un menos, ¿listo? Por lo tanto aquí es con menos, ¿vale? Está bien como está en la diapositiva, ¿listo? Entonces así sería, digamos, el ejercicio. Y la variable de salida, y, nos dice que es c por x, que es x1 y x2, serían mis dos estados, y mi vector c, ¿cómo es? Pues miremos la ecuación 3. Se relaciona con x1 a través de menos 1 y se relaciona con x2 a través de 1. Este sería entonces mi vector c. Ahí tenemos ya, pasamos entonces de una planta definida en función de transferencia, ¿sí? En el dominio de Laplace, y llevamos a una representación de estados. Entonces ya tenemos nuestra planta, ¿verdad? Ya sabemos lo que vale, ya tenemos entonces cómo poner este bloquecito x punto a x más bu, y igual a c por x, donde ya sabemos perfectamente el valor de a, el valor de b y el valor de c, completamente definidos en nuestro modelo. Y esto es nuestra planta. Ahora entonces vamos a cerrar un lazo, listo, vamos a cerrar el lazo de control. Pero entonces no lo vamos a hacer en modo regulador, sino en modo seguimiento. Es decir, esta arquitectura, ¿sí? Esta arquitectura, vamos entonces a complementarla de esta manera. Por aquí viene x, que realmente son dos estados, ¿verdad? x1 y x2 para este ejemplo concreto, que se multiplica por menos k, un vector de ganancias, ¿ok? Que al final entonces se suma con, por aquí viene c, por aquí viene y que por acá vendrá entonces la referencia, le alimentamos y tenemos entonces un KI por la integral del error. ¿Ok? Un KI y la integral del error. Y eso es lo que entra acá. ¿Ok? Porque estamos haciendo U igual a menos K por X más KI por la integral del error. Esta es nuestra ley de control. ¿Ok? Por realimentación de estados con acción integral. Así es como la podríamos llamar. ¿Sí? Control por realimentación de estados con acción integral. En otras palabras, que me permite hacer seguimiento de una referencia. Listo. Entonces miremos lo que les acabo de explicar de aumentar. Como entonces estoy metiendo esta componente que me aumenta el tamaño, entonces miremos cómo sería aumentar este ejercicio, ¿sí? Cómo me daría la A aumentada y la B aumentada. Entonces, pues miremos acá. Devolvámonos entonces a la diapositiva, a esta. ¿Listo? Aquí teníamos entonces, voy a darle play otra vez acá, perfecto. Miremos entonces la definición. Entonces nos dice, mire, voy a volver a copiar otra vez el original. x1 punto, x2 punto, es igual a 0, 1, menos 5, 2, que multiplica a x1 y x2, más b, 0, 1, por u. Y dijimos que esto era a y esto era b. Ok, vamos a aumentar entonces este sistema en 1. Entonces vamos a añadir el estado adicional, que es z igual a la integral del error. Eso es lo que estamos añadiendo, el 1 sobre s, lo que me altera, lo que me pone un polo adicional en el sistema. ¿Listo? Entonces esto nos indica que nos queda x1 punto
x2 punto por z punto. ¿Listo? ¿Cómo nos da entonces acá? Vamos a relacionarlo entonces con x1, x2 y con z. Miren que ya aquí se empieza a ver fácilmente cómo aumentó en 1 el tamaño. Partimos de una matriz de 2 por 2 y vectores de 2 por 1, porque estamos hablando de un orden n igual a 2. Aquí nos vamos a un orden n igual a 3. Entonces ya estamos hablando de vectores de 3 por 1, por lo tanto tendremos una matriz que llamamos A aumentada, que es de 3 por 3, ¿verdad? ¿Cuál es esa matriz aumentada? Aquí pues no la dice. ¿Cómo la debemos calcular? Entonces primero dice que tenemos A. Listo, la misma A. 0, 1, menos 5 y 2. ¿Qué tenemos al lado derecho? Un vector de ceros. 0, 0. ¿Qué tenemos abajo de la A? Menos C. ¿Qué era C? Mírenlo aquí. Aquí lo tenemos. ¿Sí? Menos 1, 1. Pero viene negado. O sea que aquí queda 1 menos 1. ¿Verdad? C originalmente, mírenlo aquí, este es el vector C, menos 1, 1, y aquí me dice que debe ir menos C, o sea, 1 menos 1. ¿Y qué tenemos al lado? Otro 0. ¿Listo? Ahí quedó. Ahí quedó nuestra A aumentada. Voy a señalarlo aquí. Este cuadrado que está aquí era nuestro A original. Este que estoy encerrando aquí es menos C. Esto, un vector de ceros, siempre, como nos lo indica aquí la diapositiva. Y este, un escalar de 0, como me lo indica siempre aquí la diapositiva. ¿Ok? Siempre será lo mismo. Independientemente, aquí estamos en un ejemplo con n igual a 2, donde pasamos a n igual a 3, pero pudimos haber partido de n igual a 8 y pasar a n igual a 9, ¿verdad? Ok, sigue entonces el ejercicio, más, dice que tenemos el b aumentado. B aumentado, esta queda de 3 por 1. ¿Qué es B aumentado? El mismo B, o sea 0 y 1. Y abajo tenemos 0, multiplicando a U. Y finalmente tenemos entonces más, esto aquí continúa, más, tenemos entonces 0, 0 y 1, multiplicando a R. ¿Ok? Entonces miren que así quedaría ya nuestro sistema. ¿Ok? Tendremos el A aumentado y el B aumentado. ¿Listo? ¿Cómo podemos entonces, ahora sí, ya teniendo esto, repito, qué es lo que debemos hacer? Pues hallar todas las ganancias, las K's, desde K1 hasta Kn, y el Ki, ¿verdad? Para este ejemplo, ¿cuántas ganancias K hay? Solamente 2. Hay un K1 y un K2. Y de aparte tenemos un Ki. Para el ejemplo en concreto, este que estamos resolviendo. ¿Ok? Perfecto. ¿Cómo podemos entonces utilizar esto, ya utilizar MATLAB para resolver esto? ¿Ok? Entonces hay dos funciones que quiero que aprendamos a utilizar en MATLAB. ¿Listo? Hay un algoritmo llamado place y otro algoritmo llamado Aker. Esto lo pueden buscar en el workspace de MATLAB. ¿Ok? Ambas me dan lo mismo, me encuentran los valores de K. Simplemente, el prototipo de la función me indica, mire, debo ingresarle la matriz A, debo ingresar el vector B y debo ingresar un vector de polos deseados. Polos deseados. ¿Por qué polos deseados? Recuerden el proceso de sintonización, me voy a volver acá, cuando lo hacíamos a mano. Me voy a volver aquí al ejemplo. ¿Recuerdan cuando hacían el determinante? ¿Sí? Cuando resolvíamos esto a mano, llegamos al polinomio en lazo cerrado y después ¿qué hacíamos? Igualábamos a un polinomio característico deseado. Ese polinomio característico deseado, ¿qué significa? Pues que tengo n polos, ¿sí? Pues en este caso 2 polos, que me da el polinomio de segundo orden, más n polos remanentes que yo puedo utilizar. Estos polos que vienen del polinomio característico deseado son los que yo utilizo directamente aquí, que cumplen los criterios de desempeño deseados. Y con eso entonces hallo el vector de ganancias K, ¿verdad? ¿Qué pasa? Esto sí estoy hablando en modo, ¿sí? Modo regulador, donde A y B, aquí tenemos los polos deseados. Polos deseados. Y cierro la función. Aker normalmente se utiliza cuando tengo en estos polos deseados, como pueden haber varios, si yo tengo polos que sean iguales,
Normalmente el algoritmo de Acker, por eso aquí hace la aclaración, fue creado para sintonizar mejor y encontrar un valor más acorde de las ganancias K cuando tengo polos iguales en los polos deseados. Si los polos deseados todos son diferentes, tienen valor diferente, pues entonces Place, digamos, está mejor sintonizado, es un algoritmo mejor sintonizado para ese propósito. Pero puedo utilizar el uno y el otro. Este para el caso regulador. ¿Qué pasa cuando estoy trabajando como en el ejemplo, con el A aumentado? Pues entonces lo mismo, tengo K y puedo utilizar Place o Acker, dependiendo si tengo polos iguales deseados o no, cualquiera de las dos. Y aquí voy a tener entonces mi A aumentada, en vez de la A normal, el B aumentado, ¿sí? Y los polos deseados. Polos deseados. ¿Ok? Miren que en el primer caso, esto es para modo regulador, pues yo no tengo un KI. ¿Sí? En el modo regulador, yo estoy regulando a un valor específico de equilibrio y yo no tengo un KI. Entonces realmente lo que esto me da son el vector desde K1 hasta Kn, ¿verdad? Porque esto dependerá del tamaño de A. A es una matriz cuadrada de n por n, B es un vector de n por 1, ¿verdad? Y acá tendré entonces n polos deseados. ¿Sí? Todo debe coincidir en tamaños. Cuando es en modo regulador, recordemos, la acción de control U es menos K por X. Por lo tanto, no hay un KI, solo debo encontrar los Ks. Y estas funciones me lo dan. Cuando estoy trabajando en modo seguimiento de trayectoria, donde mi acción de control ahora no solamente es menos K por X, sino más KI por la integral del error, ¿sí? No solamente tengo que encontrar K, sino que también tengo que encontrar KI. Eso pues lo acabamos de ver. Por eso estamos utilizando el aumentado y el B aumentado. Entonces miren que si esto ahorita me da, este es de n más 1 por n más 1. Se aumentó en tamaño, ¿sí? Esto ahorita es de n, voy a escribirlo bien. Esto sigue, es una matriz cuadrada de n más 1 por n más 1. El B es un vector de, ¿sí? De tamaño n más 1 por 1. Y acá tengo n más 1 polos. Siempre se me aumentó todo en 1. Por lo tanto, esto me va a dar en n más 1. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que el vector de ganancias K, digamos para este ejemplo que veníamos haciendo, que teníamos n igual a 3 cuando lo aumentábamos con el z, ¿sí? Entonces este K me va a dar un vector, la respuesta de aplicar Place o Acker me va a dar un K1, un segundo valor y me va a dar un tercer valor, que ese último valor es KI. Entonces siempre los dos primeros van a ser los Ks de la planta, los N de la planta, que vienen propiamente de la planta sin aumentar, y el último va a ser KI. Entonces ya con eso tengo como cerrar mi lazo de control, porque encuentro los valores de la ganancia, encuentro tanto estos como el KI, ¿verdad? Perfecto. Y aquí en la diapositiva, pues tienen, digamos, un ejemplo en MATLAB de cómo estamos trabajando este ejercicio. El ejercicio que estaba aquí en MATLAB, para que ustedes lo repitan. Entonces pasábamos de, aquí estaba nuestro sistema, mírenlo acá, aquí está el A normal, este mismo que está acá, el B, y cómo hacíamos entonces el aumentado, el B aumentado, y luego cómo entonces podemos utilizar, aquí en este caso utilizamos Acker, ¿verdad? Y cómo esta respuesta, voy a ponerlo aquí otra vez, como esta respuesta, miren aquí el algoritmo, estamos invocando la función de Acker, le paso el A aumentado, el B aumentado y 3 polos deseados, que cumplen unos criterios de desempeño deseados, de un polinomio característico, s cuadrado más 2 zeta omega ns más omega n cuadrado, y aparte con un polo remanente s más a, por eso aparecen 3. Y mire que la respuesta, este sería K1, este 11 sería K2 y este 20 sería KI. Ahí está abajo. ¿Listo? Y pues, con eso entonces podemos cerrar perfectamente nuestro lazo de control por realimentación de estados. ¿Ok, muchachos? Entonces, con esto lo que logramos es tener ya de manera sistemática las dos arquitecturas de control por alimentación de estados. Con eso acabaríamos
esta clase de realimentación de estados. ¿Ok? Se viene entonces, por favor, yo quiero que me hagan este ejercicio, lo repliquen en MATLAB, verifiquen esta arquitectura aquí de control. ¿Ok? Vean entonces la respuesta de este sistema siguiendo entrada a paso, plasmen exactamente eso. Y vamos a ver entonces un ejemplo, les voy a subir en un siguiente video, un ejemplo donde vamos a trabajar un sistema de levitación magnética. Entonces, pues lastimosamente aquí creo que no se ve el video, no lo tengo activo acá. Este es un tren, ¿verdad? Es como el tren bala. Conocen ustedes estos trenes en Japón, en Alemania, pues que van suspendidos en el aire, son trenes de levitación magnética, ¿verdad? Digamos, no hay contacto del tren con los rieles, están suspendidos a, no sé, 2 milímetros, flotando literalmente en un campo magnético. Esto se hace pues para tener velocidades de desplazamiento grandísimas, 400 kilómetros por hora, creo que es la velocidad máxima de estos trenes, y precisamente por lo que pues no hay fricción con los rieles. ¿Okay? Entonces vamos a trabajar un modelo de cómo controlar un sistema de levitación magnética, cómo hacer que el sistema se quede suspendido gracias a la generación de un campo magnético, ¿okay? Y mantenerlo suspendido en un punto. Y vamos a ver entonces unas ecuaciones altamente no lineales que vamos a linealizar utilizando una matriz jacobiana. Vamos a ver paso a paso esto, ¿okay? En una siguiente diapositiva se los comparto y les explico muy bien. Y al final pues vamos a llegar a un sistema por control por realimentación de estados. Aquí está, pues para regular el equilibrio, la suspensión magnética, ¿sí? La levitación magnética más bien de nuestro tren. ¿Okay? Dejamos así por hoy. Cualquier inquietud, pues nos vemos en la sesión en línea para resolver las inquietudes. Que estén muy bien.